Hola a todos y bienvenidos a Startupeando. Este es el podcast que te acerca historias reales y consejos prácticos de fundadores e inversores de startups para que aprendas de sus experiencias, te inspires y te mantengas actualizado de las últimas tendencias y noticias del mundo emprendedor. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En este segundo episodio de la temporada recibimos a Marta Cruz. Marta es Managing Partner de NextTP, fondo de inversión de startups B2B con foco en Latinoamérica. Desde sus dos fondos ha invertido en más de 200 startups de base tecnológica que están produciendo un gran impacto positivo en la región. Si tu startup está buscando capital, este episodio no te lo podés perder. Hablamos sobre qué es lo más importante que un fondo al momento de invertir, la importancia de equipos interdisciplinarios y con diversidad y cómo el go-to-market correcto es clave para las startups B2B. Así que te invito a escuchar mi conversación con Marta. Bueno, hola Marta, ¿cómo estás? Bienvenida a Startupeando. Me alegra muchísimo que te sumes al episodio de hoy. Para mí sos una gran inspiración en el ecosistema emprendedor y te agradezco mucho por sumarte. No, bueno, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación y bueno, ver tu evolución a lo largo de estos años, siendo de que nos habíamos conocido algunos años atrás con otra mirada acerca de lo que querías hacer en el ecosistema emprendedor. Exacto, la verdad que fue mucha ayuda tu insight y un poco construyó el aporte que estamos haciendo ahora. Así que bueno, como hiciste un gran aporte en mi persona, también es indudable el impacto significativo que tuviste en la escena de las startups en Latinoamérica. Entonces me gustaría que compartas con nosotros cómo fue esta evolución en el mundo de la inversión en las startups y cómo llegaste al día de hoy. Ujú. Bueno, no quiero parecer muy aburrida bueno, las canas lo dice, llevo muchos años en este ecosistema que es un ecosistema muy nuevo, o sea, hoy tener 10 o 12 años de experiencia en ecosistema es como un montón, porque el ecosistema no tiene más que eso, ¿no? De antigüedad prácticamente, sobre todo cuando miramos Latinoamérica en general. Si bien Argentina siempre ha sido pionero en términos de emprendimientos exitosos que salieron, que todos no hace falta que los recorra, pero bueno, que fueron la inspiración para muchos emprendedores, emprendedores de los años 90 que fueron caratulados tal vez de la burbuja de Internet, pero evidentemente no hay ninguna burbuja porque ahí tenemos para nombrar varios que todavía siguen siendo grandes empresas y que cotizan en bolsa, ¿no? Así que después de ver que mi carrera corporativa había sido fantástica, maravillosa, directora regional, viajando en primera clase, me di cuenta que ya no era el propósito de mi vida no se estaba cumpliendo con este desarrollo profesional que había sido muy bueno y que me había enseñado muchas cosas. Entonces, uno de mis socios actuales me invitó a ser parte de su compañía, una agencia de marketing digital en aquel momento orientada a performance, y empezamos a hacer algo muy innovador en ese segmento, trabajando mucho en el mundo B2B, que es lo que mi experiencia de muchísimos años como directora regional de una gran corporación. Pero al poquito tiempo nos empezamos a sentir muy a gusto y muy contentos y muy satisfechos de poder trabajar con emprendedores. Entonces, a la par, empezamos a ayudar a emprendedores para que puedan probar su modelo de negocio, para que a través del canal online, que era nuestra expertise, y al año, esto fue en el año 2009, al año 2010 ya teníamos como 5 o 6 startups con los cuales estaban pululando alrededor de nuestra agencia con el resto de la gente que trabajaba con nosotros. Y ahí me di cuenta que, bueno, dije, wow, con esto cumplo el propósito de mi vida, ¿no? El hecho de poder impactar positivamente a través de acompañar nuevos empresarios que nacen con una mentalidad totalmente diferente, de hacer negocios de forma colaborativa, transparente, innovadores, pensar afuera de la caja, pedir los que prefieren pedir perdón y después permiso, ¿no? Y por eso las fintech siguieron, porque si hubiera sido por la legislación y leer la letra chica no hubiera salido ninguna fintech. Así que en el 2011, finalmente, después de varios análisis que hicimos y experiencias y demás, decidimos hacer un spin-off, el negocio de la agencia como servicio continuó, y nosotros hicimos NXTP, que era un fondo de inversión en aquel momento con programa de aceleración, debido a que
no existía ecosistema, no había asociación de emprendedores, no había asociaciones de capital privado, ni mucho menos, así que nos tocaba hacer un poquito de todo. En ese momento era factible hacer cheques muy pequeñitos, ¿no? Inversiones muy pequeñas de $25.000, y después podíamos hacer follow-on, pero lo importante era generar esa red, ese network de emprendedores y emprendedores exitosos de los años 2000, la red de mentores, coaching, y lo que nosotros llamábamos cross-fertilization, ¿no? Donde los emprendedores trabajando juntos se aprendían mucho más rápido y se equivocaban mucho más rápido, ¿no? Así que bueno, esa fue como ingresé a este ecosistema. Eh, Contarlo en 3 minutos es un resumen increíble porque pasaron muchísimas cosas, muchísimos aprendizajes y ver la evolución de la inversión de Venture Capital del 2011 hasta el momento, mirando los gráficos que presenta la AFCA, que es la Asociación de Private Equity y Venture Capital de Latinoamérica, es sorprendente, ¿no? Cuando nosotros empezamos, el total de Venture Capital en toda Latinoamérica era $143 millones, ¿no? Imagínate, en Argentina sería, no tengo el dato en este momento, pero sería el 20%, 30%, ¿no? Y no, hoy estamos en otros volúmenes, ¿no? Bueno, has participado de diversas instituciones en todo este recorrido, fuiste presidente de ARCAP inclusive, y aprovecho un poco en ese rol de preguntarte y profundizar un poco de esto de cómo ves la evolución del ecosistema de capital emprendedor Argentina, pero especialmente el foco en qué desafíos y oportunidades ves al día de hoy. Nos contaste un poco cómo hace 10 años había poco y nada, pero viendo hoy este ecosistema, ¿cómo crees que está conformado y qué oportunidades han aprovechado y qué desafíos tiene por delante todavía este ecosistema en Argentina? A ver, como vos bien decís, en el año 2016 me tocó el gran desafío de ser la primer presidenta mujer de una asociación, en donde era realmente muy masculina, porque el private equity es muy masculino, así que hubo que hacer una startup, ¿no? Porque no había nada, era iniciar algo nuevo, conseguir fondos, conseguir socios, colaboradores, ver cómo se estructuraba en un momento en donde la estrellita era, digamos, las aceleradoras y los micro VC, ¿no? Que tomaban más relevancia de lo que había sido la asociación cuando se creó en su momento y que después entró en estado de dormant, pero que era el private equity, era el que movilizaba el capital en Argentina, ¿no? Pero ya en ese año, en el año 2016, ya digamos la preponderancia, lo que se le quería dar entidad fuertemente era el desarrollo de los inversores de etapas muy tempranas, porque es ahí donde se necesitaba capital, ¿no? Donde se necesitaba que los emprendedores consiguieran capital inteligente. Ese fue el motivo por el cual me eligieron a mí, porque yo estaba liderando en ese momento el fondo, que era un fondo de aceleración, ¿no? Así que, como te decía, en ese momento el volumen de capital era relativamente poco. Yo creo que estaríamos alrededor menos de 1 billón en toda la región. No había nada de datos en Argentina, nada, nada, no se sabía lo que se había invertido en todos los años y demás. Y bueno, yo digo que a lo largo de toda mi experiencia en este ecosistema, creo que la cadena de favores y el serendipity todos los días me demuestra que tiene un valor increíble. Eh, Así que un día abrí la puerta de mi oficina y me dicen, vengo, la señora Marta Cruz está, le digo, sí, soy yo, y bueno, justamente era una consultora que me decía, te vengo a ofrecer todos los datos de inversión desde los 90 hasta el momento para ofrecérselos al CAP para que haga un informe. Y así se empiezan a hacer como los primeros informes, que hoy hay un desarrollo sumamente importante, ¿no? Entonces, digamos, la evolución que ha sido, bueno, primero, yo te diría, voy a la parte más cualitativa, en donde los inversores entendimos que teníamos que conversar. Bien. Antes era como muy en silos, o sea, uno decía, bueno, sí voy a la asociación, pero bueno, no, yo no voy a hablar de esto, de lo otro, de más allá, y ahí empezamos a entender que para construir y desarrollar el ecosistema teníamos que conversar, compartir experiencias, aprendizajes y demás, entonces ahí se empieza a dar toda esta situación en donde los fondos más experimentados empiezan a dar a los asociados, en este caso de ARCAP,
el conocimiento de cómo hacer fundraising, cómo elegir mejor startup y demás. Pero lo más importante que desde la comisión, lo que ocurrió es que dijimos, nosotros tenemos que aprender a vender Argentina al mundo, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo hacemos para que los que somos parte de ARCAP, sobre todo los del comité ejecutivo, ¿no? Salgamos a eventos al exterior que en lugar de vender mi fondo, estoy vendiendo Argentina. ¿Por qué invertir en Argentina? Entonces eso fue un cambio realmente sustancial, ¿no? En el mindset del ecosistema, y me estoy enfocando en Argentina porque me lo pedís vos, me cuesta mucho, te voy a decir, hablar Sí. de Argentina porque nosotros somos regionales, entonces es como que me cuesta hacer la separata, pero estoy haciendo la elaboración en este momento. Empezamos a aprender a eso, ¿no? Haciendo, digamos, las presentaciones, empezando a entender nosotros mismos cuáles eran digamos, los emergentes más positivos del por qué invertir en Argentina. Y ahí empezamos a encontrar un montón de cosas súper positivas, sumamente positivas. Y aprender a esto, a vender el país antes que nuestro propio fondo. Pero al final del día, la realidad que todos nos veíamos beneficiados, porque en definitiva somos parte de la asociación del grupo de inversores argentinos que pertenecemos a un fondo. Entonces, empezamos a entender esta dinámica que fue muy linda dinámica. Claro, los fondos también hacen fundraising, entonces que los Obviamente. fondos de afuera y los Entonces, inversores institucionales vean el valor argentino implica ver el valor de invertir en un fondo argentino también. En un fondo argentino, en startup argentinas también, ¿no? Entonces, ahí es como que te diría que eso era como en ese momento, y luego a partir del 2017 es cuando empieza, digamos, lo que yo te podría decir el hockey stick del mundo del venture capital, y no estoy hablando del 2021, yo estoy hablando que comienza en el 2017, cuando se empiezan a desarrollar más aceleradoras, cuando el gobierno argentino desarrolla programas de apoyo a emprendedores y a fondos, cuando De la ley de la emprendedores, ley de se armó la emprendedores, SAS y se armó un fondo de coinversión. Yo en esa época es cuando empecé a trabajar más específicamente con startups y recuerdo muy bien ese fondo de coinversión que salió con esa ley justamente, donde se seleccionaron determinadas aceleradoras y por cada inversión que hacía la aceleradora, el gobierno hacía una inversión equivalente y hay un montón de conozco en la actualidad un montón de startups invertidas con ese fondo en ese momento. exactamente, o sea, lo que se hizo fue tomar los mejores ejemplos de internacionales, lo que sea, todo lo que tenía que ver con el tema de Matching Fund, lo que tenía que ver con el plan YOSMA de Israel, en donde el gobierno no invierte, sino que lo hace a través de gestores profesionales. Entonces, digamos, ahí hubo un gran salto en ese sentido a nivel local, surgiendo nuevas aceleradoras, incubadoras, nuevos fondos, pero también empezaron a aparecer nuevos fondos regionales y también empezaron a venir los fondos exploradores de otros continentes a mirar Latinoamérica como una oportunidad de inversión, y obviamente dentro de eso Argentina era la estrellita. Claro. ¿Por qué? Porque teníamos emprendedores muy relevantes que traccionaban, digamos, la mirada a nivel internacional, cosa que luego se fue como Argentina empezó a perder a partir, te diría, del 2018 en adelante, empieza a perder ese protagonismo y lo empieza a tomar en forma mucho más fuerte países como Brasil, ¿no? En donde, si bien Brasil siempre estaba en la delantera, pero siempre era Brasil, Argentina, si uno ve el informe Tecnolatinas, que hicimos nosotros la primera versión con Ignacio Peña y con el soporte del BID, después el BID hizo con Ignacio 2 o 3 informes más, el orden, digamos, de tamaño, de volumen de inversión y de cantidad sobre todo de cantidad de startups invertidas y que fueran de una evaluación superior a un número importante, era Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, allá abajo, ¿no? Claro. Entonces, y Muy luego ese llamativo. mapa se empieza a modificar y Argentina empieza a bajar. Brasil sigue tomando la delantera, Argentina empieza a bajar y toma Subió preponderancia México. a México, toma preponderancia a Colombia, toma preponderancia a Chile, ¿no? Entonces ahí tenés una gran transformación, ¿no? Entonces, en términos, digamos, si me voy del lado de los emprendedores, yo te diría que el gran tema que tienen los emprendedores argentinos hoy es
básicamente que puedan seguir teniendo la gimnasia de mostrar que pueden regionalizar rápidamente sus compañías. O sea, Argentina siempre fue tomado para nosotros como un mercado de prueba excelente. Si se puede hacer en Argentina, se puede hacer en cualquier lado, ¿no? Entonces, si el emprendedor, el equipo emprendedor realmente tiene la posibilidad de desarrollar plataformas que realmente puedan ser escalables a otros países y que no estén limitadas por legislaciones o por algún tipo de condicionante que no le permite desarrollar en otro país, tiene muchísimas oportunidades, muchas más de fondos de afuera en general, o sea, pero cabe destacar que en esta reactivación que se está dando a partir de finales del año pasado, digamos, del segundo semestre, que de a poquito volvemos como a tomar este impulso en las inversiones, tenemos como muchos fondos regionales que realmente están haciendo muy buen trabajo y están apoyando a esos emprendedores de primera vez, que básicamente tienen que probar el modelo de negocio y lo tienen que hacer con no tanto capital, pero sí mucho acompañamiento, ¿no? Y el desafío del first time founder es enfrentarse con un second time o third time founder que antes no existía, ¿no? Hoy la competencia está dada no solamente con, digamos, tecnologías, con ser innovador y demás, sino con equipos fundadores que ya están emprendiendo por segunda, tercera vez, que en realidad tienen como unos aprendizajes, les haya ido bien o mal, tienen como unos aprendizajes en el campo que son bien fuertes. Eh, entonces ahí toma relevancia por ahí el emprendedor que es de primera vez, pero que viene de una startup, que ha trabajado antes en una startup y ha vivido, digamos, todas las vicisitudes que se lleva, que es no tengo capital, que levanto capital, que me quedo sin dinero, que tengo que abrir un país y que participan en eso, entonces ya tienen, digamos, esa sensibilidad que alguien que nunca haya participado en una startup siendo fundador o no, ¿no? Si digo, siendo como un recurso, un empleado. Así que bueno, por ahí para mí es como uno de los desafíos principales que hoy enfrenta el emprendedor argentino, ¿no? Sí, se nota mucho, veo este recambio, proyectos que me van llegando y que me dicen, bueno, y este founder en realidad tuvo ya este exit, entonces somos dos new founders, pero tenemos este integrante con más experiencia, o me vienen a contar, bueno, tengo este proyecto, pero yo ya vendí tal, entonces se empieza a ver ese recambio. Y con respecto, más allá de tomar este mensaje para todos los que nos están escuchando de los founders argentinos, probar en Argentina y salir a buscar fondos regionales, ¿qué opinión te merece founders argentinos en etapa temprana saliendo a buscar fondos en Estados Unidos? Porque es un poco esta discusión de que el inversor norteamericano le cuesta un poco más al inversor, al emprendedor extranjero, si quiere a veces escucharlo, es mucho más exigente. ¿Qué opinas de eso? ¿O realmente en un first time founder, en unas primeras instancias, la recomendación sería el foco en Latinoamérica? Mira, en principio depende de qué etapa estamos hablando, ¿no? Cuando decimos es la pre-seed, digamos, estamos hablando más de lo que es family, friends and fans, ¿no? O sea, son Sí. inversores ángeles, en general son cercanos, del mismo país o Sí, de lo más conocido. cercano posible, ¿no? Casi muy parecido a la cofradía Silicon Valley, ¿no? Le toco la puerta al de al lado y me escucha, ¿no? Entonces estamos, digamos, si estamos en esa etapa, estamos más en ese tipo de emprendedores, muy local. Si vamos un poquito más adelante, la realidad es que hoy tenemos muchos fondos en Argentina y muy relevantes. O sea, si bien se han mudado, nos hemos movido, socios que se han ido a otros países y demás, pero que siguen teniendo su localía fuerte, ¿no? Entonces, no sé, muchas veces dice, me voy a ir directamente a Estados Unidos. Y uno, un fondo de Estados Unidos, dice, pero ¿cómo? ¿Y no te invirtió un fondo como CASEC, por ejemplo? O Claro, como suena raro. NXT,
qué raro que siendo argentino, que siendo un software as a service o que, no sé, esté dentro de la tesis de alguno de todos los fondos que están, 17 Sigmas, Caley, o todos los que te pueda nombrar, qué raro que no te vieron, ¿no? Es raro. Entonces, digamos, eh, es preferible, yo me acuerdo todavía mucho más atrás, en la época nuestra, de NXTP Labs, que era la aceleradora, muchas veces iban afuera a buscar capital y le decían, ¿y cómo? ¿Ustedes no fueron invertidos por NXTP Labs? Sí, ellos invierten un montón, ¿cómo no los invirtieron? Parecía que le faltaba el sellito, ¿no? Entonces digo, Claro. bueno, en esas etapas iniciales, tener un fondo argentino, si sos argentino y empezaste a desarrollar acá, digamos que sería lo más recomendable. El ir a Estados Unidos es un gran aprendizaje, ¿no? Hay casos muy lindos que cuentan. Agustina de Wallach, por ejemplo, que es alguien que te recomiendo que entrevistes, la realidad es que ella siempre cuenta las primeras veces que fue a Silicon Valley a buscar capital y lo que aprendió, ¿no? Porque creyó que estaba súper preparada y después se dio cuenta que le faltaban un montón de cosas. Entonces, digo, me parece que hay que ir siguiendo. Yo te diría que más que los países o la región en particular, hay algo que yo recomiendo a los emprendedores es que hagan el wish list de los inversores que les gustaría tener en su cap table por cuestiones de decir, bueno, tienen el expertise, el network, otras compañías que hacen fit con mi compañía, porque los fondos tenemos una política una estrategia de portafolio, entonces, bueno, ver el mix, cómo es, el estadio de cada uno de los fondos, ¿no? Y hacerlo el homework, ¿no? Decir, bueno, para esta etapa son estos, para la siguiente etapa son estos, para la siguiente etapa son estos, y realmente ir a buscar a aquellos que quieren tener y conociéndolos. Porque la realidad es que a veces, vos que estás con el tema de fundraising, a veces los emprendedores se frustran muchísimo porque de cada 100 tenés 10 entrevistas y seguro por ahí tenés 10 no, ¿no? Claro. Entonces, ¿pero por qué? De todos esos 100 que viste y de los 10 no, ¿realmente eran tu target de Claro. fondo? ¿Era un fondo que analizaste la tesis? ¿Era un fondo que no tiene alguien, digamos, que ya que hace lo mismo que haces vos y que ya está mucho más adelantado? ¿Tienen dinero? Porque a veces ni siquiera saben si tienen dry power como para poder invertir, si están en etapa de fundraising, si ya terminaron el fondo, qué número de fondo es, qué track record tiene, cuál es la preferencia de los socios, cómo miran el impacto. O sea, hay que hacer un trabajo de entendimiento de a quiénes voy a ver. Creo que eso es más crucial que decir empiezo a buscar inversores en mi país, en la región o en Estados Unidos. Bárbaro. Y bueno, profundizando ya un poco más tu rol como Managing Partner de NextTP, me gustaría que nos cuentes un poco más de NextTP, qué características buscan en los emprendedores y en los proyectos. Yo te escucho en otras entrevistas hablar de la importancia del equipo y entender un poco qué tiene que tener ese proyecto o ese equipo para llamarte la atención, ese wow factor que algunos hablan, ¿cuál es el que estás buscando vos o NextTP en los proyectos? Bueno, nosotros a lo largo del tiempo hemos evolucionado mucho a partir del aprendizaje, ¿no? De la casuística, de las cosas que funcionaron bien y las cosas que no funcionaron bien, entonces te van dando como un parámetro de qué es lo que teóricamente puede funcionar o no en el futuro si elegís lo mismo, ¿no? Bueno, nosotros en NXTP, como te decía, estamos desde el año 2011, en este momento estamos con nuestro tercer fondo, es un fondo cercano a los 100 millones de dólares, invertimos específicamente en compañías que estén desarrollando proyectos y plataformas en el mundo para el mercado B2B. O sea, estamos convencidos, no creemos que en toda la región hay miles y miles y cientos de miles de empresas pequeñas, muy pequeñas, medianas, y también corporaciones que les sigue costando la transformación tecnológica y que no lo pueden hacer internamente y que es a través de las soluciones que desarrollan los nuevos emprendimientos que piensan fuera de la caja y que ejecutan en forma rápida, lo pueden llevar adelante. Entonces, por eso nos enfocamos al mundo en el mercado B2B. Por el otro lado, porque nosotros tenemos más experiencia, nuestro expertise es mucho más relacionado con este segmento, con este sector,
pero dentro de B2B, digamos que tenemos como subdominios en donde básicamente nos gustan los software as a service porque, bueno, tienen un revenue recurrente, puedes definir, digamos, cómo es es mucho más previsible, sustentable a largo tiempo, si bien son procesos de venta largos y demás, tienen una tendencia a generar una codependencia mayor cuando ya tienen un cliente, pero dentro de eso también nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con fintech y todo lo que es infraestructura, todo lo que es logística y tecnología, todo lo que tiene que ver con cybersecurity, information technology, inteligencia artificial, marketplaces B2B, o sea, empiezan a ver, nosotros ya habíamos invertido con el Fondo 1 muy temprano en Marketplace B2B, era muy temprano, todavía Demasiado temprano. faltaba desarrollar el ecosistema para eso, pero hoy estamos viendo realmente casos espectaculares de realmente marketplaces B2B de productos complejos, o sea, materias primas para diferentes industrias, para la industria automotriz, para la industria de la farmacéutica, para la química, etcétera. Entonces, digamos que ese tipo de sectores son los que nos interesan. Y cuando me decís qué es esto, el efecto wow, eh, eh, es complejo porque en realidad el mundo de Venture Capital, uno dice, es una forma de democratizar el acceso al capital, ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué? Porque puedo encontrar cualquier emprendedor, independientemente de su origen, de sus estudios y demás, tiene la posibilidad de poder presentar su proyecto y conseguir capital. De alguna manera, a medida que va pasando el tiempo y como decimos, estos emprendedores que van evolucionando, se requiere como una suerte de formación bastante más dura, ¿no? En el sentido de haber tenido, digamos, estudios en buenas universidades, pueden ser locales, regionales o globales, haber tenido experiencias afuera. Eh, digamos, aquellos que tienen esa convicción de lo que van a hacer porque entienden del problema, porque Claro. alguno lo vivió o porque alguno lo detectó cuando estaba trabajando, cuando estaba estudiando o lo que sea, entienden del problema, están convencidos que lo pueden llevar adelante, tienen una gran capacidad de poder comunicar su visión, o sea, tienen grandes capacidades de comunicación. ¿Por qué? Porque ese emprendedor, el que lidera, porque siempre es un equipo emprendedor que tiene que ser complementario, ¿no? Ese es el otro tema, complementario, y si tiene diversidad de género, mejor. Eh, Siempre hay uno que es el líder, ¿no? Es el Claro. líder y eso le tiene que transmitir al resto del equipo fundador y al resto de los colaboradores su visión, su encanto, su pasión por lo que hace, pero también le tiene que servir para atraer otros recursos, buenos recursos, para atraer inversores, para comunicar en la prensa. ¿Por qué? Porque es muy valioso y entender qué lenguaje hay que utilizar con cada uno de los públicos, ¿no? Entonces, digamos que ese efecto wow lo produce ese equipo cuando uno lo ve como muy amalgamado, muy complementario, y en donde tienen estas capacidades que uno dice, wow, sí, este equipo, después que yo lo invierta, puede ir a hablar con fondos internacionales súper profesionales y pueden entablar, digamos, esta relación, conversación para que puedan ser los que siguen en las siguientes rondas y en los que nosotros los vamos a acompañar con nuestro follow-on, pero que van a tener que buscar inversores, digamos, de ticket muchísimos más grandes que el nuestro, siendo que nosotros invertimos entre $500.000 y 3 millones y luego reservamos dinero para follow-on, pero cuando ya estamos en rondas tipo B, C, D y E, que estamos hablando de tamaños de más de 50, 60, 100 millones de dólares, hay que ir a buscar otros fondos. Y decimos, este equipo tiene la capacidad de atraer la atención de esos fondos por la sofisticación que tienen, y nos miramos, decimos, ¿sí o no? ¿No? No, Entonces, claro. es como que nos miramos como proyectados, ¿no? Hacia el futuro. Sí, es un gran aprendizaje que he tenido en este ecosistema de que ideas pueden tener todos, pero la capacidad de llevar a cabo esa idea en la escala
que requiere una startup financiada por Venture Capital, no todos lo tienen. Es difícil de conseguir y últimamente estoy muy en contacto con perfiles que quizás no son de las principales universidades del mundo, no trabajaban afuera, pero vienen de familias trabajando en las industrias donde buscan resolver problemas. Y me estoy Sí. encontrando con súper emprendedores con esas características muy específicas. Vivieron toda su vida el problema porque vienen a resolver un problema que su empresa familiar tuvieron toda la vida. Y más allá de la importancia del equipo, que es indudable, me gustaría preguntarte cuáles son esos indicadores o métricas claves que consideran fundamentales al evaluar una startup, especialmente a partir de la crisis de estos últimos años. Ya el dinero no fluye como fluía en una época, levantar capital con un PowerPoint es muy difícil y intentamos siempre hablar de la importancia de la atracción, de antes de levantar capital, intentar bootstrapear un primer MVP para poder empezar a tener esos primeros números, esa primer tracción. ¿Cuáles de estos números, especialmente en modelos SaaS como los que ustedes apoyan, son los que más foco hacen al momento de decir, más allá de que tengo un buen equipo, tengo una idea o un mercado con una potencialidad para lograr lo que yo quisiera que logren? Ujú. Sí, a ver, el tema fundamental acá es cuál es el tamaño de la oportunidad, ¿no? O sea, si ese mercado es lo suficientemente grande como cuando haces los modelos financieros, en donde te dice cuál es el tamaño de mercado total y el que pueden captar este equipo con esa solución, básicamente, y el modelo de negocio, o sea, cuánto es el take rate que tienen, te da, digamos, una facturación a lo largo, un revenue a lo largo de X cantidad de tiempo, lo suficientemente importante para que sea una compañía que tenga una evaluación de X. Cuando yo digo una evaluación de X, y vos hiciste referencia, las compañías que están queriendo desarrollar proyectos para el mercado, para el venture capital. No todas las compañías son Exacto. venture, para un venture. ¿Por qué? Que ese es solo otro tema. Los emprendedores tienen que conocer el fondo y tienen que conocer cuál es los assets under management del fondo que les va a invertir. Porque eh, los fondos lo que queremos, ilusoriamente, ¿no? Aspiramos, te diría, lo que aspiramos es que cada inversión que hacemos nos pague todo el fondo. Claro, y el fondo NextTP es un fondo grande. Entonces Entonces, tenés que si tener yo el veo un fondo mercado de que te 20, yo banque digo, valer bueno, eso. entonces decimos, bueno, este fondo tiene las posibilidades perdón, esta startup tiene las posibilidades de facturar a lo largo de 10 años, llegar a 100 millones de dólares de facturación, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezás a manejar, no necesariamente decir, ay, ahora ya tienen una atracción de X o Y. Obviamente, si tiene una atracción, decís, wow, en 3 meses, 6 meses, un año, ya tienen una atracción de, no sé, $200.000, $500.000, buenísimo. Pero no necesariamente es la variable que te va a decir que sí o que no. Nosotros en este último fondo hemos invertido en compañías que todavía no tenían tracción. O sea, habían probado el modelo de negocio, que tenían uno o dos clientes que estaban satisfechos y that's it. Pero bueno, un equipo espectacular, una oportunidad enorme, una plataforma, una solución que realmente soluciona ese pain point que detectaron, y haciendo las proyecciones te da que puede ser una compañía que puede facturar 100 millones de dólares en cantidad de tiempo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, es una combinación de cosas, no necesariamente esto que dicen, bueno, lo que a mí muchas veces me vienen emprendedores que me dicen, uy, me dicen que es muy temprano porque no tengo tracción, ¿no? Y yo digo, bueno, en realidad, si te están diciendo eso es porque todavía no están convencidos ni siquiera con si la solución es buena o si el equipo es bueno. Porque si el equipo es bueno, puede ser que uno diga, bueno, te quiero conocer un poquito más, quiero ver cómo siguen, ¿no? Porque por ahí son muy nuevitos y cómo siguen el equipo, digamos, funcionando y los tenés muy cerca, los querés estar muy, muy cerca.
A nosotros nos gusta tomar relación mucho antes de que empiecen a buscar capital, inclusive los emprendedores, ¿no? Como para empezar a verlos, a tomar relación, que nos vayamos conociendo, porque al final del día vamos a ser socios por un largo rato, ¿no? Y realmente nosotros tenemos que conocerlos, tenemos que ver sus dinámicas y ellos también tienen que ver realmente si nosotros le podemos agregar valor más allá del cheque que le podamos dar, ¿no? La posibilidad de que el emprendedor elija a sus inversores es fundamental. Y en varias entrevistas te escuché hablar de la importancia del go-to-market, o sea, destacándolo como algo súper importante que los emprendedores tienen que tener en cuenta, y por eso me gustaría, y además por tu background de tu educación, me gustaría preguntarte si podrías destacar cuáles son los aspectos particulares que hacen único el proceso de venta en una empresa SaaS en un contexto B2B. Ok, eso me puede llevar un día entero, pero bueno. Y gracias por haber visto las entrevistas y demás. No te dormiste, ¿no? No, para nada. Es más, vi una entrevista, después voy a hacer una pregunta sobre una entrevista, una charla TEDx que hiciste hace muchos años. Perfecto. Bueno, gran tema porque me olvidé de mencionarlo en la pregunta anterior. Uno de los factores importantes, más allá de la atracción, es si tienen en claro cuáles van a ser sus go-to-market. Que eso nos hacen el clic de que realmente están entendiendo en qué mercado se están metiendo, ¿no? En el mundo B2B, la realidad es que es un arte, ¿no? Hacer ventas B2B, pero como todo arte tiene algo de técnica. Detrás hay un proceso, ¿no? Y si nosotros vemos que un equipo emprendedor entiende que si bien no lo tiene ahora, pero sabe que detrás, para conseguir clientes en el mundo B2B y mantenerlos, tiene que tener un proceso, ya nos da un indicio que tiene una idea clara de a dónde se está metiendo. El problema surge cuando nosotros le preguntamos y dice, bueno, nosotros entramos a LinkedIn y entonces tomamos contacto. Bueno, no, o sea, esto es lo mismo y el tema del go-to-market, los pasos son los mismos que para el fundraising cuando salgo a buscar capital. De hecho, tengo un post en LinkedIn escrito de cuáles son todos los pasos que hay que dar para hacer fundraising y me causó mucha gracia porque un colega me escribió y me dijo, uy, yo llego al número 4, por eso no tengo éxito. Claro. Me faltan como 3 o 4 más, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo que es un proceso es esto. Primero tengo que tener obviamente en claro la propuesta de valor, cómo la voy a comunicar, obviamente. Identificar muy bien cuál es mi target, y así como hago la wish list de los inversores, tengo que tener la wish list de mis clientes, cuáles serían aquellos clientes a los cuales quiero llegar, y en función a eso ver cuál es la estrategia que voy a seguir para alcanzarlo. ¿Y cuáles son las estrategias posibles? Y bueno, dependiendo del producto y digamos, del ticket, ¿no? Uno puede hacer que con campaña, ¿no? Hacer por AdWords o lo que sea, o por Instagram o lo que se te ocurra y el medio que sea para el producto que tenés, y voy a ir a un mercado más ampliado con tickets pequeños. Ahora, cuando voy a cosas que tocan el core del negocio de mi cliente, en donde ya estoy metiéndome, digamos, en su proceso de negocio, es una venta mucho más personalizada. Por lo tanto, tengo que definir si voy a querer vender en forma directa, voy a querer hacerlo por canales, si lo hago en forma mixta, cómo van a ser las políticas de ir en directo y por canales, porque tampoco puedo entrecruzar porque después el canal se enoja y tengo conflictos entonces esas son como los primeros pasos, es decir, ¿lo hago en directo o lo hago por canales? Si lo hago en directo, mi wish list de clientes, ¿cómo voy a llegar? Voy a llegar con, digamos, vendedores por zona o no, lo voy a hacer con intros en frío, preferible siempre hacerlo a través de alguien que me pueda llegar a alcanzar. Tengo que hacer digamos, una estrategia holística en donde tengo que tener muy bien mis medios digitales, esto que hace muchos años se hablaba de los medios propios, los medios ganados y los medios pagos, ¿no? Entonces digo, mis medios propios están correctos. A mí me pasa ver startups que me dicen que hacen una cosa y cuando entro al sitio veo que hacen otra. Pasa Entonces, mucho. pero vos me vendiste que hacías esto, ay sí, porque el sitio no lo actualicé. Bueno,
O sea, que todo el eje comunicacional sea el correcto. Mis medios correctos en el sitio, LinkedIn, las redes sociales que voy a utilizar, si es solo LinkedIn, si es más, tengo que considerarlo. Después, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte de cuáles son aquellos espacios en donde tengo que participar, en qué eventos, en esos eventos que voy, empezar a tener un lugar en el stage, ¿no? Y en donde empiece a escucharse mi voz en forma directa. ¿Por qué? Porque si después termino que puedo hacer una campaña de medios pagos, esos medios pagos me van a rendir mucho más porque los medios propios, los ganados, que son los que hablen de nosotros, ¿no? Porque nos vieron en algún lado, porque leyeron nuestra newsletter, porque vieron un blog que escribimos, etcétera, hace de que diga, ah, sí, ok, y esto me interesa, ¿no? Y que sea mucho más efectivo todo ese proceso. Si voy al lado de los canales, bueno, establecer cuáles son los manuales para los canales, las capacitaciones, el tipo digamos, cómo va a ser el modelo de negocio, el revenue sharing, si formo parte de un combo de productos que vende el canal o lo vende en forma directa. Entonces, digamos, hay muchos aspectos a considerar. Entonces, para este minutito que es contestar una pregunta, lo que yo le diría a los emprendedores es simplemente tengan en cuenta que detrás de un proceso de venta B2B, detrás de una venta B2B hay un proceso. ¿Por qué? Porque si voy a un evento, no es que me voy al evento y veo qué hago. No, antes del evento tengo que trabajar. Tengo que ver quiénes van, quiénes son los oradores, si me comparten, digamos, hay una aplicación donde ya puedo hacer reuniones, tener listos mis diferentes tipos de mensajes, email que voy a mandar en el momento que termino la reunión, ¿no? Yo muchas veces ya tengo todos los mails preparados y llego a la noche y ya los envío agradeciendo y les mando el deck, ¿no? De cuando hacía fundraising, por ejemplo. Claro. Después hacer el seguimiento, mantener a la gente que viste, si te dijeron que sí, actualizados de cómo va tu emprendimiento, sí, bien digo, si es fundraising, cómo va tu emprendimiento, si tenés algún feature diferente de producto, cómo va ese feature de producto, mandarles artículos, que les sean relevantes y les agregan valor. O sea, es un trabajo de relacionamiento. La venta B2B es una venta relacional, no es una venta transaccional solamente. Exacto. Y bueno, y un poco tanta vehemencia y conocimiento en esta pregunta me va a contestar un poco la próxima, pero la pregunta es, vos hablaste de la importancia de que el emprendedor elija al inversor. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene de especial NextTP para darle a los emprendedores más allá, bueno, de la inversión, pero hay algo más? Es un socio estratégico y ustedes tienen algo para dar. ¿Qué es eso especial que ustedes tienen para ofrecer? Bueno, tantos años en el mercado han hecho que, como te decía, tenemos muchos aprendizajes, pero sobre todo tenemos un network increíble. Entonces, nosotros dejamos de ser aceleradora hace mucho tiempo, pero todos los emprendedores que han pasado por nuestros programas, que han sido más de 300, que hoy hay algunos que siguen en otros emprendimientos nuevos o son parte de alguna corporación o demás, son aliados nuestros. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos básicamente somos, como te decía, muy transparentes y muy colaborativos. En general, nadie puede decir que no hacemos lo que decimos. En todos estos años siempre lo que hemos dicho que vamos a hacer lo vamos haciendo. Entonces eso da como mucha tranquilidad. Tenemos como dos partes, una parte más soft y una parte más hard, ¿no? Si vamos a la parte hard, te diría que hemos tenido la fortuna de poder incorporar a lo largo de estos años nuevos socios con nuevos skills, lo cual esto es sumamente positivo porque el mercado ha evolucionado muchísimo y obviamente nosotros también necesitamos incorporar conocimiento. Entonces tenemos socios que se han especializado en fintech, socios que se especialistas en logística, bueno, en el tema B2B, en procesos de venta B2B, en growth, tenemos una persona, un VP de Grow para acompañarlos. Entonces, digamos que si tendríamos que decir qué los ayudamos, además de en la primera etapa, a terminar de estructurar, digamos, toda su propuesta de valor y cómo, muchas veces hasta cómo la están comunicando y cómo la están ofreciendo, ayudándolos también con el tema de go to market.
también en toda la parte de talentos, cuando están en búsqueda de talentos, nosotros tenemos, te vuelvo a repetir, una red muy grande, entonces lo podemos ayudar a identificar un shortlist de talentos a incorporar. Hemos puesto hasta co-founders en Claro, emprendimiento, qué porque sabemos importante. que esta persona salió de su emprendimiento y que está mirando y sabemos que un equipo está medio se quedó medio débil porque uno de los socios se fue, decimos, mira, está se conocen y terminan asociándose. Entonces, digamos, toda la parte de talento y toda la parte, como te decía, de desarrollo de negocios y también lo que tiene que ver con la parte de fundraising, ¿no? O sea, hay un acompañamiento, tenemos relación con muchísimos fondos, tanto de Argentina, de toda Latinoamérica, Estados Unidos, incluyendo Europa, que regularmente tenemos conversaciones, compartimos deal flow, mantenemos relación con ellos como para ver oportunidades de coinversión. Y esto realmente les amplía mucho el panorama porque a veces que no tienen, dice, quiero contactar a tal fondo y no sé cómo llegar y en general nosotros tenemos siempre la posibilidad de contactarlos, ¿no? Entonces, todo ese network los ayuda un montón, está a disposición de las empresas en las cuales invertimos. Y por el otro lado, cosa que no es menor, nosotros tenemos inversores institucionales, inversores fuertes, que a su vez ellos también invierten en startup en forma directa. Entonces, esto también facilita, digamos, los procesos de levantamiento de rondas de capital que lo puedan hacer a través de los fondos que nos han invertido a nosotros también, con un alcance global sumamente interesante, ¿no? Y esta capacidad de ayudarlos a hacer landing en los países, sobre Claro. todo de nuestra región, porque, bueno, recorrimos la región durante los últimos 12 años de pe a pa, tenemos oficinas en México, en Brasil, en Uruguay, así que eso es más o menos a grandes rasgos lo que podemos colaborar. Sí, y es un montón y ayudarlos también a la perspectiva de la próxima ronda es súper valioso. Como ya sabes, Incubando Salud es el main sponsor de Startupeando. Incubando Salud es la incubadora de startups de la Fundación Barceló y te invita a postular tu proyecto a la convocatoria abierta de su programa de incubación 2024. El programa ofrece hasta 100 horas con mentores y especialistas para fortalecer tu proyecto en salud. Además, se encuentra abierta la inscripción a la Diplomatura en Innovación Abierta en Salud, donde los participantes se formarán en la implementación de procesos de innovación abierta para una salud integral alineada a los cambios del siglo XXI. Puede interesarte también inscribirte en el webinar Romper el miedo a emprender que están organizando. Puedes encontrar más información en su web www.incubandosalud.com y en sus redes sociales. La convocatoria al programa de incubación se va a extender hasta el 15 de marzo. Y como te dije que estuve viendo cosas tuyas, hace varios años hiciste una charla TEDx y el título de la charla TEDx es ¿Por qué necesitamos más mujeres emprendedoras? Entonces aprovecho para preguntarte nuevamente hoy, varios años después, esta misma pregunta. Para mí es una pregunta muy importante porque, bueno, yo soy una mujer intentando fomentar el emprendimiento en startups. Me cuesta mucho conseguir otras mujeres que se sumen a esta industria y por eso hacerte esta pregunta para luego que contarte, preguntarte un poco sobre WeInvest. Pero bueno, eso es una segunda pregunta. Primero quisiera escucharte sobre por qué hay que tener equipos con diversidad de género, como lo dijiste en un momento. Sí, fundamentalmente, para lo que te contesté en la pregunta anterior, ¿no? Nosotros tenemos cuestiones hard para ofrecer y soft, ¿no? Y creo que la parte soft viene más cuando hay equipos con diversidad de género. Entonces, ¿cuáles son esas partes soft? Bueno, la que tienen que ver con la persona, con el emprendedor como persona, ¿no? Dentro de mi equipo, si bien yo soy la única mujer founder del fondo, pero tenemos mujeres como analistas, contribuimos los dos, tantos hombres y mujeres contribuimos de la misma manera en la parte hard como en la parte soft, pero las conversaciones se dan en forma diferente que si fuese un solo género, ¿ok? Entonces,
Está comprobado que las compañías que tienen equipos con diversidad de género y los fondos que tienen equipos con diversidad de género tienen una capacidad y una viabilidad a largo plazo mayor, y en el caso de los fondos, a su vez, tienen como puntos porcentuales superiores en los retornos que están dando. Mira vos. ¿Ok? Vienen haciéndose investigaciones hace mucho tiempo. Inclusive Credit Suisse es alguien que lamentablemente ahora no está más, pero en su momento hizo varias investigaciones. Harvard también ha hecho lo suyo y demás, en donde realmente ahí se ve. ¿Y por qué se ve? Bueno, porque la mujer en el equipo que mira, en general estamos mucho en la operación, ¿no? Y al estar en la operación, a veces somos muy y criticadas por los varones, está yendo mucho al detalle, pero a veces ir mucho al detalle de decir cuánto estamos gastando en tal cosa, cuánto esta compañía la tendríamos que ver, seguir viendo porque todavía la tenemos en el portfolio. No, bueno, pero eso total no nos da nada de retorno, esa compañía no hace la diferencia. La realidad es que 10 compañías con poquito retorno pueden hacer una de mucho y te pueden cambiar mucho las métricas del fondo, ¿no? Por eso dice que tienen unos puntos porcentuales que pueden ser un poquito más, ¿no? Porque el hombre, que es maravilloso, y por eso yo aprendo un montón de estar toda mi vida trabajando en equipos con diversidad de género, tienen esta capacidad de, viste, del enfoque y de ir ahí al punto, ¿no? Que es maravilloso, pero también hace falta la otra parte, ¿no? Y además es una cuestión de negocio. O sea, sigue demostrándose de que las compañías que tienen mujeres en el equipo hacen compañías más sustentables a lo largo plazo. Yo tengo compañías en mi portafolio que si hubiesen sido liderados por varones, ya para nosotros hubiese sido un write-off. Sin embargo, por cómo la termina desarrollando la mujer, todavía siguen existiendo, siguen facturando, tienen capital para seguir adelante. Ahora me dirás, y bueno, sí, pero no es un unicornio. Bueno, posiblemente nos cueste más todavía aprender a generar unicornios, aunque en la región ya tenemos varios, ¿no? Tenemos en Ecuador, con Kushki, con Daniela Espinosa, tenemos a Newbank, tenemos a, bueno, varias compañías. Entonces, digo, tenemos que fomentar más eso, darnos lugar nosotras para hacer eso, porque esto es un tema propio nuestro, de condicionantes que nosotras mismas no ponemos, además de los condicionantes que no pone, digamos, el ecosistema en general, o sea, la sociedad en general, ¿no? Sí. Pero ese es el motivo, porque realmente si lográramos tener más mujeres emprendedoras, el Producto Bruto de toda la región aumentaría, como dicen varias investigaciones, en 24 puntos porcentuales, o sea que es un montón. Hay que seguir apoyando. Yo por mi parte formo parte de distintas organizaciones de mujeres líderes como Voces Vitales y también OAME, que es la Organización de Mujeres Empresarias, que seguramente van a estar escuchando este episodio, así que esta respuesta va a estar un poco más destinada a ellas, porque además de todos los aportes que ya nos contaste que hiciste el ecosistema, también conformaste Winvest, que tiene un gran papel empoderando a las mujeres inversionistas en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, y por lo tanto que quisiera preguntarte, ¿qué consejos le darías a las mujeres que decidan invertir en startups? Bueno, no puedo dejar de decirte que Winvest nació en el 2019 después de que había nacido Emprendedora LAC, que es la organización que apoya a mujeres emprendedoras de alto impacto. Exacto, nosotros en su momento para el Día de la Mujer Emprendedora habíamos hecho alguna acción, que ahora no me acuerdo cuál, pero me acuerdo. Firmar el manifiesto, pueden entrar y firmar el manifiesto. Porque recuerdo haber usado el logo en alguna placa. Muy bien, muy bien. Bueno, la realidad que a lo largo de 10 años apoyando el ecosistema de emprendimiento nos dimos cuenta que las mujeres seguían teniendo dificultades para poder levantar capital al mismo ritmo que levantaban sus colegas varones, así que dijimos, bueno, el tema pasa por un montón de cosas que tenemos que aprender las emprendedoras, pero también porque del otro lado de la inversión no hay mujeres evaluando con lentes diferentes a emprendedoras que van a hacer a presentar sus propuestas de valor. Así que ahí iniciamos con Susana García Robles, mi co-founder en Winvest y mi inversora en mis 3 fondos.
iniciamos esta comunidad de mujeres inversionistas pensando que íbamos a ser 20, como mucho, entre las que ella tenía contactos y las que yo tengo contacto, y en realidad que hoy somos más de 300 mujeres que representamos 200 fondos de de Europa, Estados Unidos y toda Latinoamérica, pero que tienen foco en invertir en LATAM, porque nuestro foco es apoyar el desarrollo de LATAM, ¿no? Entonces, voy a ir al punto, porque si no me voy por las ramas. ¿Qué consejo le daría a una mujer inversora? Primero, que se identifiquen como inversoras. O sea, a mí me costó bastante, y yo lo que intento es acortar esos caminos, ¿no? Para darte cuenta que vos te podés convertir en una inversora, porque mi colectivo de pensamiento era, no, ser inversora es tener mucha plata, y realmente ponerlo y no sé, y después lo maneja la plata otro y yo no sé nada. Bueno, hoy no es así, ¿no? Primero, no es que necesites un número tan grande. Segundo, de que no es que lo manejan ellos solos y así, sino que yo, como inversoras, piensen que tienen que invertir en aquellas compañías que puedan aportar mucho más que el capital. O sea, hacer inversiones financieras no es lo que yo quiero hablar, que también las puedes hacer, ¿no? Puedes elegir las mejores acciones que se te ocurran, si te gustan las tecnológicas, lo que sea, y eso es un tema, Pero ¿no? el objetivo de invertir en Pero startups pasa por otro lado. pasa por el otro lado, pasa por un tema de impacto, pasa por un tema de acompañar a nuevos empresarios con el expertise y el recorrido que una tiene, pasa por aportar, como te digo, mucho más que el valor del cheque. Entonces, una empresaria, ya que lo van a escuchar empresarias, que cobra su bono a fin de año, yo estoy segura que puede separar una cantidad de capital por año para decir, esto lo voy a destinar para invertir en nuevas compañías, compañías en las cuales yo pueda aportar de otra manera. Ahora, también le quiero decir que ese dinero que aparten por año para invertir sea el dinero que estén dispuestas a perder. ¿Ok? Si es un dinero que estén dispuestos a perder. Mi primera inversión como inversora ángel fue muy chiquita y tuve un retorno de 2x y media, Bien. pero te estoy hablando del año 2005. Pero un retorno para una primera inversión ya es un Es montón. un montón. Mi segunda inversión, Ángel, pasó después, cuando ya estaba antes de hacer el fondo, invertí una cantidad que la verdad que no estaba dispuesta a perder. Era una cantidad muy importante, pero me entusiasmé mucho y puse todos los huevos en la misma canasta. Invertí todo ese capital que tenía destinado para invertir y que no estaba dispuesto a perderlo todo, lo puse en una sola compañía. Ahí aprendí que eso está mal. O sea que debería haberlo distribuido entre otras. Esa inversión tiene más de 10 años todavía. He recuperado el 40% y creo que voy a recuperar, si Dios quiere, voy a estar en 1,5, 2x seguramente. Pero bueno, todavía tengo que seguir esperando. Pero lo que más importante de esa inversión fue lo que aprendí. ¿Qué es esto, no? El hecho de decir, bueno, voy a invertir en menos cantidad, pero sí mucho más hands-on, ¿no? Mucho más acompañamiento como para agregarles valor y que básicamente yo me sienta de que estoy aportando mucho más que ese capital y que los emprendedores reconozcan también que estoy aportando más que ese capital. Después hay otro capítulo que, bueno, eso es para otro. Muchas veces me llaman mujeres de OAME, mujeres de WSD y demás, diciendo, me quiero meter en el ecosistema, ¿cómo hago? ¿No? Eso ya es otro capítulo, ¿no? ¿Cómo hacen para eso grandes títulos? Primero tengo que entender el lenguaje. Primero tengo que entender las palabras que usamos, que son todas diferentes. Nosotros las usamos en forma natural, pero son bien diferentes, ¿viste? Uno tiene que entenderlas para después hablarlas y aplicarlas para que el que te va a recibir tu inversión entienda que vos sos un inversor que lo va a ayudar y no que vas a ser un palo en su camino, ¿no? Claro. Entonces, siempre digo, empiecen a observar y empiecen a participar de conversaciones antes de empezar a hablar, ¿no? Entonces, digamos, eso serían como saber que si tienen un dinero que anualmente lo podrían separar, decir, bueno, esto estoy dispuesta a que lo podría perder, bueno, ok, listo. Después empezar a participar de esas conversaciones, de los ámbitos en donde consideran que tienen más experticia, en donde pueden agregar valor, y ahí empieza a darse la cadena, ¿no? Y empiezan a armarse las relaciones y abrirse las oportunidades. Y bueno, y siempre estar cerca de alguien que lo haya hecho antes, ¿no? Como Claro. para, si invirtió tal, entonces invierto yo,
¿no? A mí me pasó invertir en una compañía como inversor ángel, porque desde nuestro fondo no invertimos en B2C, entonces yo todo lo que es B2C y si tiene mucho impacto, invierto, he invertido en forma directa y bueno, invertí en una compañía que me enamoró y a su vez me dijeron, mira, la otra inversor ángel es la CEO de YouTube, sí, de YouTube. Entonces digo, bueno, y la CEO de Booking, directora de Booking. Entonces dije, qué bueno, digo, entonces somos 3 mujeres inversoras ángeles, la CEO de YouTube, que es wow, directora de Claro. marketing de Booking, que es wow, y yo. Entonces, Te valida un poco también la inversión, te deja un poco más tranquila, digamos. así que bueno, eso es un poco la respuesta corta. Bueno, y para ir resumiendo un poco todo lo que hablamos en el episodio de hoy, quisiera, si podrías resumir 3 errores principales que cometen las startups cuando levantan capital. Algo que puede pasar, ¿qué es lo que puede hacer una startup que llega a vos, que tiene un buen equipo, que tiene un buen mercado, pero vos te das cuenta que ha cometido un error o está cometiendo un error que vos sentís, bueno, esto es insalvable, intenten evitar hacer esto. Bueno, es una por las razones por las cuales en general no avanzamos en la inversión, a pesar de eso, que tiene que ver que no hayan hipotecado el futuro. O sea, muchas veces lo que ocurre es que, bueno, viene alguien y les dice, te voy a poner para que arranque $150.000 y le dan el 60% de la compañía, ¿no? Entonces, imposible, ¿no? Yo he visto casos, pero sensacionales de fundador, equipo con diversidad de género, increíble todo, ¿va? Pero resulta que, bueno, por diferentes cuestiones de reestructuración, porque uno de los socios se fue, que tomó el lugar uno de los inversores, no sé, la que ejecuta tiene el 15% y el resto lo tienen los advisors y los miembros del board. Eso es muy difícil poder digerirlo, en general no pasa al comité de inversiones por más que le pongamos onda. Así que ese sería el primero, no hipotecar el futuro, porque después se les va a hacer muy cuesta arriba, ¿no? Por más que después se pueden reestructurar los cap tables y demás, pero bueno, cuando tengo que explicar mucho eso, ya fue, ¿no? Este Sí, es total. uno de las cosas. Y Sí, después, nosotros intentamos generalmente cuando tienen un Friends, Families and Fools muy al inicio para empezar con el MVP, intentamos armarles algunos instrumentos que no sean de equity. O sea, algún tipo de préstamo que se devuelve con ganancias, pero intentar evitar que esos primeros inversores que no tienen mucha idea de cómo funcionan las startups terminen en ese cap table que después terminan ensuciándolo y después problema y ni hablar que los acuerdos de vesting desde el inicio para que los fundadores no haya problemas cuando se va, porque muchas veces al principio alguno se va y eso también genera un montón de problemas, entonces son como sugerencias que hacemos. exacto. Después, la otra, básicamente cuando nos damos cuenta que tienen muy pocas capacidades para poder regionalizar. Como que si bien dicen, sí, vamos a hacer una compañía que vamos a regionalizar, vamos a ir a México, Brasil o lo que sea, no tienen ni idea de cómo eso se hace y te lo das cuenta y dicen, no, sí, bueno, no, bueno, vamos a hacer allá, vamos a poner una persona y vos te das cuenta que hay mercados, por ejemplo, equipos chilenos es bastante común. En Chile, en general, toda la primera etapa de inversión el emprendedor consigue capital, porque hay muchas familias, family offices que invierten en las primeras etapas, y en general esos family offices son los mismos que son clientes, ¿no? Sus primeros clientes, porque detrás hay compañías, corporaciones, y te dicen, no, sí, porque me voy a abrir México, voy a poner una persona. Y salir de Chile e ir para México es como, no sé, 10 veces el mercado, ¿no? Y hay que entenderlo, se tiene que mudar uno de los founders, no es así nomás, lo mismo que si van a Brasil, es cuando minimizan, ¿no? O te das cuenta que están solucionando muy bien el problema localmente, pero en cuanto lo sacás de un conocido, no van a poder seguir hacia adelante. Y después hay otro que te diría que eso viene un poquito más de la inexperiencia, pero te muestra mucho también la capacidad del
empresario que es cuando te vienen a buscar con una ronda, y cuando le preguntas qué quieren hacer o sea, qué van a hacer con el capital, y cuando tienen planteado hacer la siguiente después, y no sé, de repente te dicen que están levantando una ronda de 1 millón para conquistar el mundo. Y vos decís, no te va a alcanzar, no hay forma, ¿no? Es como que no. Voy a abrir México, Brasil, Colombia y Chile en 1 año, te dicen. Sí, y entonces decís, no es factible, o sea, no tiene todavía la gimnasia, digamos, del manejo de un P&L y de un cash flow que es robusto, que diga, no, con este dinero no vas a poder hacer todo eso, no condice el plan con la cantidad de dinero que están levantando. Y ahí en el caso de las mujeres, que también lo voy a sacar, ya que quiero apoyarlas mucho, es ser un poquito más osadas, ¿no? Al momento de salir a pedir y armar sus rondas, porque muchas veces vienen con que voy a levantar $228.000. Y vos decís, no, ¿por qué 228? ¿No? O sea, o 500. Porque lo calculó y el número le da eso. Exacto, claro. Esto, no, es que con 228 me alcanza, pero, ¿viste? Entonces, digamos, pensá que un inversor lo que quiere es que vos hagas un emprendimiento que realmente sea algo grande, ¿no? Y si no ves ambición en el emprendedor de hacer algo grande, decís, no es para nosotros. Puede ser para otro VC, ¿no? O para otro inversor, pero no para ese fondo que estás buscando, que como decimos, es un fondo de 30, 50, 100 millones de dólares, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, la verdad es que, Marta, súper agradecido. Es tremenda la cantidad de información que nos diste para los emprendedores, para los inversores, un poco para todo el mundo que va a poder tomar algo de este episodio. Y por supuesto, antes de irme, pero igual ya me lo dijiste al principio, mi pregunta era que me recomiendes una founder mujer de Argentina para entrevistar en un futuro episodio. Me mencionaste a Agustina de Wolox. Sí. Así que ahora aprovecho y te voy a pedir otro nombre más. Entonces. Pero tengo un montón. Lo que pasa es que después se van a poner celosas si menciono una y no menciono otra, pero no sé, Mujer Financiera, de Sabrina también es un caso muy lindo, una capacidad de resiliencia y de adaptarse a los cambios y cómo lo va haciendo, que me parece sorprendente, así que me parece que podría dar muy buenos consejos. Ceci Retegui de Solvers, que está desarrollando un emprendimiento con un impacto realmente increíble, ayudando a familias a conseguir sus empleadas domésticas y a las empleadas domésticas a formalizar su trabajo. Así que bueno, no sé, si querés después busco mi base, imagínate que tengo 300 emprendedoras de toda la región, podría seguir buscando, que hay un montón de argentinas que son súper buenas, te las puedo pasar tranquilamente para que más adelante las llames. Bárbaro, más que gustosa, porque qué más quiero yo que poder difundir que las mujeres también podemos crear startups que crezcan y escalen internacionalmente. Así que, Marta, millón de gracias, invaluable la experiencia, creo que también te puedo agradecer en nombre de todo el ecosistema, todo lo que has aportado a lo largo de todos estos años y lo que lo seguís haciendo. Así que, bueno, espero que también tengan un gran año vos personalmente y también desde NextTP. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la orden para lo que pueda ayudar. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de Startupeando. Esperamos que hayas disfrutado de las historias y consejos que hemos escuchado el día de hoy. Este episodio, como todos, fue sponsorizado por Golosetti Abogados, un estudio jurídico virtual especializado en startups. Conoce más en golosettiabogados.com. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos y a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o Apple Podcast. Además, si conoces otros fundadores de startups o que estén buscando inspiración para iniciar su próximo proyecto, no dudes en compartir este podcast. Gracias por ser parte de la comunidad Startupeando y nos vemos en el próximo episodio.